tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando de las mujeres y la política, vamos a estar con mujeres que asumen, ya han sido diputadas o concejalas y ahora asumen nuevamente en sus funciones. Bueno, vamos a ver qué significa esto para una mujer. Aquí en segundos nada más, en este living de Había una vez una mujer. Y la política, ¿no? Este tema que hemos abordado algunas veces aquí en Había una vez una mujer, qué significa para una mujer estar en la política, qué pasa con los espacios de poder, es más difícil para una mujer acceder a ellos. Bueno, está con nosotros Alicia Gutiérrez, la doctora Alicia Gutiérrez, que es diputada provincial, nuevamente fue electa en esta función de diputada, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por haber venido, Alicia. No, gracias a vos, Gabriela. Bueno, yo decía un poco las mujeres y la política, qué significa para una mujer incursionar en el mundo de la política, si es más difícil, si algunos caminos, bueno, hay que recorrerlos con un poco más de esfuerzo. ¿Y cómo ha sido en tu caso personal? Bueno, yo empecé hace 40 años. Hace muchos está muy años, bien, está muy bien. Sí. En la universidad y bueno, y nunca dejé de militar en política, porque bueno, siempre primó el tema de la intencionalidad del bien común, de trabajar por el bien de todos, y recién, bueno, que ocupo algún cargo fue a partir del año 2000. 2001 entré como diputada nacional. Pero digamos, siempre estuvo subyacente todo esto. No es fácil, reconozco que yo, por ejemplo, en mi caso, fui la primera mujer presidenta del centro de estudiantes de mi facultad, la Facultad de Odontología. Imagínate, eran los años 70. Años en que no era tampoco, en el año 73, que era más difícil que ahora, me parece. Era más difícil, sí, pero fue en el momento de alza de la política, donde la juventud, no solamente universitaria, los trabajadores y la participación popular era muy, muy importante, y donde muchísimas mujeres comenzamos a militar en política, y creo que de esas mujeres nos costó más y cuesta más, porque te doy ejemplos. Para una mujer, por ejemplo, en mi caso como diputada provincial, yo tengo que estar 2 días como mínimo en Santa Fe y a veces más, o recorriendo la provincia. Si tuviera niños pequeños, si tuviera hijos que cuidar, bueno, se complicaría un poco, ¿no es cierto? No es imposible, pero se complica. Si no hay una pareja que comparta estos objetivos y comparta también el cuidado. Claro. Entonces se complica un poco. Y lo mismo los horarios, ¿no? Yo recuerdo que había una compañera nuestra, diputada provincial, que actualmente es diputada provincial, y que decía, no podemos poner el horario un poco más tarde para que yo pueda llevar a mi hijo al jardín. Claro. Y los varones no lo tienen en cuenta, y es más, no tuvieron en cuenta en ese momento, no quisieron tener en cuenta este reclamo, porque en realidad podía ser a las 2, a las 3, si uno viene a Santa Fe y está para, digamos, reunirse en las comisiones, podía ser perfectamente, pero hay todo, y recuerdo también compañeras que fueron mamás en el periodo legislativo, y las legisladoras no tenemos licencia por maternidad, lo cual es un derecho de cualquier trabajador o trabajadora. Sin embargo, nosotros no lo tenemos y es muy difícil. Recuerdo una compañera que no tenía despacho cuando apenas asumió y cambiaba a su hijito recién nacido en el auto, ¿no? No tenía despacho porque en ese momento, bueno, había un recambio y no se habían alquilado la cantidad suficiente de oficinas.
todos inconvenientes que para las mujeres se nos complica, claro que sí. Y por otro lado también para poder llegar a las listas, ¿no? Claro. Porque hoy, después de la lucha de muchos años, tenemos una ley, la ley de cupo, la ley de cuotas, que muchos dicen, ¿por qué no la eliminamos? Si eliminamos la ley de cuotas, ténganlo claro que las mujeres no estamos en las listas. Claro, sí. Ahora, ¿por qué es eso, Alicia? Porque realmente es preocupante eso, decir, bueno, si no estaría esa ley, no estaríamos en las listas, ¿no? A la hora de decir, las mujeres que estamos en las listas, veamos el ejemplo de la Cámara de Diputados, sí. Cuando renunció María Eugenia Bielsa para que estuviera Mariana Robustelli, sí. Reemplazando porque no se cumplía con la ley de cupo, tuvimos que hacer una presentación judicial, y así un montón de hechos que han sucedido. Y es cupo estricto. Claro. En general, yo he encabezado listas, en otro momento, una lista de diputados provinciales que encabecé, pero es absolutamente raro. En general, encabezan los varones y bueno, creo que la lucha por la paridad, y ya hay muchos países de América Latina, de Europa también, pero de América Latina como Bolivia, como México, que tienen la paridad, y Costa Rica también, con lo cual 50 y 50. Claro. Pero no solamente en los cargos electivos, sí, sino sí. También en los cargos del Ejecutivo. Sí, eso porque es si vos comenzás a mirar, por ejemplo, ahora el nuevo gabinete del presidente electo Macri, mayoría de varones y 1 o 2 mujeres, lo mismo en el futuro gabinete de Miguel Lifchik. Sí. Entonces, y a igual capacidad, sin embargo, en las universidades de la provincia de Santa Fe se reciben más mujeres que varones. Sí. Hay una mayor capacitación de las mujeres en lo que sea la enseñanza universitaria y a todo nivel, y sin embargo, bueno, todavía existe el techo de cristal. La Corte Suprema de Justicia tiene un muy buen trabajo sobre ese techo de cristal para las mujeres que son juezas, que ocupan algún lugar, o juezas o camaristas, etcétera, y a medida que van ascendiendo en esa pirámide se va achicando la posibilidad, así es, porque por esto que te decía también se torna muy difícil por esto del no compartir las tareas hogareñas, digamos, lo que es el cuidado. Sí, que todo eso se relega al mundo femenino. Y bueno, entonces claro, está muy cargada la mujer con todo eso. Por supuesto, ¿cierto? Entonces de golpe se dejan de lado lo que venía a tiempo completo termina siendo medio tiempo porque no pueden trabajar todo el día. Sí. Bueno, y una serie de inconvenientes que se van presentando. Pero bueno, en mi caso yo cuando comencé a ocupar cargos legislativos, yo tengo un solo hijo y mi hijo ya era grande, ya estaba en la facultad, ya hacía su vida y al poco tiempo se fue a vivir solo, con lo cual absoluta disponibilidad para poder dedicarme de lleno, ¿no es cierto? Claro. Pero vuelvo a reiterar, no es la realidad de todas las mujeres. Así es. Bueno, y en el caso particular tuyo, desde lo personal, ¿cómo has vivido todos estos años de militancia, estar donde estás ahora? ¿Cómo es que eso nació en vos hace tanto tiempo como vos lo señalabas, ¿no es cierto? Bueno, nació de una inquietud que quizás en otras épocas era normal y hoy también, ¿no es cierto? De la necesidad de participar, y cuando... vuelvo a reiterar, en los años 70, en todos los sectores sociales, la necesidad de participar, de cambiar la realidad que nos rodeaba, cosa que se fue dando después en otros periodos también, no fue exclusivo de la generación del 70, pero nosotros fue algo muy fuerte. Sí. Y después, digamos, esto permaneció, y después cuando ya... fue peligroso hacer política, cuando significaba la cárcel, el exilio, seguimos haciéndolo, trabajando en ello, y siempre fue con mucha alegría, y aún hoy, lo que hago, lo hago con mucha fuerza, porque creo que, bueno, que uno hace aportes importantes,
pequeños, grandes, o lo que sea, pero siempre está aportando. Claro. Y en mi caso, con respecto a los derechos de las mujeres, sí, a los derechos humanos en general, el derecho a la salud, a una vida libre de violencia, no solamente de las mujeres, sino también una vida libre de violencia de toda la sociedad, seguro, ¿no es cierto? Sin torturas, he luchado mucho por el tema de la seguridad y que con el tema de, bueno, de luchar contra los tratos y penas crueles e inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad hacia las personas, hacia los ciudadanos. ¿No? Bueno, y ahora, si bien vos sos diputada provincial, bueno, has sido nuevamente electa, se abre también un nuevo periodo para vos en este sentido. Yo te he escuchado siempre en realidad con una impronta de defensa de los derechos de la mujer muy importante, por eso también te convocábamos hoy como para hacer ese balance y decir, bueno, y para adelante, ¿qué falta? ¿A dónde te parece que hay que apuntar desde lo legislativo, que sería, digamos, la tarea, ¿no? Bueno, yo presenté hace varios meses 2 proyectos que no fueron tratados y que me interesa que se traten, que uno que tiene que ver con las defensorías en el nuevo sistema penal especializadas en violencia institucional, o sea, la violencia que se imparte desde el Estado hacia los ciudadanos, como la que puede ejercer una fuerza por la fuerza policial o el servicio penitenciario, y otra que tiene que ver de la violencia contra las mujeres, sí, Fiscalía especializada en violencia contra la mujer. Sí. Ya en Rosario hay, por una decisión del fiscal general de la zona de Rosario, y me parece que tiene que haber en toda la provincia. Es absolutamente necesario y con personal muy capacitado. En el día, cuando se conmemoró el 25N de noviembre, entregamos en Rosario a la Corte Suprema de Justicia de la provincia un petitorio con lo que le estamos pidiendo a la justicia, ¿no? Una mirada de género, una capacitación especial de juezas, jueces, todos los que, fiscales, defensores, etcétera, el personal también, que tenga que ver con luchar contra el patriarcado y contra los estereotipos que existen dentro de las cabecitas de los jueces y de los quienes imparten justicia. Por otro lado, para que también se trabaje fuertemente para separar a los niños que quedan con los padres han sido femicidas, claro. Y separarlos de esos padres. Y por otro lado, también para que ciertas cosas como el SAP, el síndrome de alienación parental, que está comprobado psicológicamente por todas las instituciones, los colegios profesionales, etcétera, que no existe, que deje de utilizarlo como un elemento para separar a los niños de sus madres, porque en realidad es como un invento que se ha creado, argumentando de que la madre, digamos, inventa algún abuso, y los niños entonces repiten esto, ¿no? Y los niños no inventan. No. Eso hay que tenerlo en claro. Tenerlo muy en cuenta. Tenerlo en claro. Sí. Alicia, me imagino que yo te escucho y digo, bueno, con todo esto que vos contás de cómo estás aquí hoy, cómo llegaste hasta aquí en el día de hoy, me imagino que volverías a hacer el mismo camino si tuvieras la oportunidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sí. A lo mejor corregir algunas cosas, pero la misma fuerza que tenía a los 20 años, la sigo teniendo porque sigo haciendo las cosas con alegría. El día que pierda el incentivo, la motivación o la alegría para hacerla, bueno, será el momento de decir, no estoy más, no solamente en un lugar, sino o no peleo más. Yo creo que lo voy a seguir conservando aún de anciana, pero bueno, pero falta mucho gana, para eso. Sí, falta un montón. Falta un montón. Bueno, Alicia, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, gracias muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pausa aquí en Había una vez una mujer, enseguida volvemos.
continuamos en Había una vez una mujer. Estamos hablando de las mujeres y la política, de lo que esto significa para una mujer. Y está con nosotros Silvina Frana, que es diputada nacional electa. Le damos la bienvenida y por supuesto la felicitamos, ¿no es cierto?, por haber obtenido este puesto. ¿Cómo estás, Silvina? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Porque ha sido un año largo. Largo, sí, cansado, porque Sí. fue un año largo, un año muy particular, un año de campaña. Claro. Desde el Que no 13 se de terminaba febrero nunca. estamos de campaña. Pero no, bien, con muchas ganas de empezar mañana mismo, con entender que empieza otra etapa de país y uno va a estar en el Congreso Nacional y eso implica una responsabilidad muy grande. ¿Qué lugar hemos obtenido? Sí. ¿Qué lugar? Sí. Bueno, y yo te hacíamos referencia en el programa Mujeres y Política, ¿no? ¿Qué lugar también para una mujer? En el sentido de que a veces a las mujeres nos cuesta llegar a ciertos lugares. Todo el tiempo tenemos que demostrar que nos lo merecemos. Un poco más, Sí, ¿no es cierto? sí. A los señores, qué bueno que nosotras también podemos, ¿no? ¿Te ha pasado esto en tu vida? ¿Cómo comenzaste vos a incursionar en la política? Mira, yo nunca me sentí discriminada, pero porque, o sea, es como que, viste, cuando algo no te gusta cómo te sentís, lo corres y seguís. Sí. Es un poco mi estilo en general. Vocación por la política tuve siempre. Hoy casualmente en el Consejo hablábamos de que ya en el año 80 con otro grupo de gente que éramos jóvenes en esa época incursionamos en políticas sociales porque en esa época no había democracia. Claro. Así que no podías pertenecer a un partido político. Y, digamos, volcabas tu vocación por la política en otras cosas. Sí. Así que eso desde siempre. Y concretamente, institucionalmente, en el año 2003, cuando el ingeniero Bey me convoca a formar parte de su equipo de trabajo en la Gobernación de Santa Fe. Y bueno, y ahí no paramos más, salvo en el 2011, cuando fui candidata a senadora que perdí, que me volví a casa y retomamos en el 2013. ¿Y qué te llevó a dedicarte a la política? ¿Qué era lo que te movía? ¿Qué pensabas en ese momento? Mirá, ¿cómo lo fuiste construyendo? Yo creo que es vocacional. Por eso te decía que aún no habiendo democracia, trabajamos en políticas sociales. Es vocacional esto de trabajar por otros y trabajar pensando en el bienestar del otro. Yo ya sé que hoy la política es una mala palabra y no está vista así, pero muchos lo vemos desde ese lugar y en la posibilidad de transformar realidades. Y bueno, lo podés hacer desde lugares chiquitos o a veces, bueno, digamos, tenés la vocación y se te dan las oportunidades para que puedas desarrollarla en un lugar institucional más grande. Claro, bueno, sí, se dan las oportunidades y uno también las trabaja y las busca, Por ¿no es supuesto. cierto? Porque no es casualidad estar en los lugares que uno puede estar, ¿no? Bueno, uno pero hay mucha gente también. que lo va construyendo y a lo mejor no se da la oportunidad o aparecen otras posibilidades. Yo debo reconocer que en mi caso lo trabajé, yo todo lo sé, pero tuve las oportunidades. Y bueno, y tratamos de hacer honor a cada lugar donde estamos. Bueno, ¿y cómo fuiste construyendo todo este camino? Siendo mujer, digamos, pudiste... Bueno, vos me decías que no has sentido tanto el tema de la discriminación, pero sí me imagino que hay ciertas cuestiones que por ahí las mujeres tenemos que obligar esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo combinaste con tu vida personal, me refiero? Y mira, solamente con el familiar. acompañamiento de mi familia, con un gran apoyo de mi familia, con un lugar donde mi esposo siempre... no son de los esposos que te ayudan, son los esposos que se hacen cargo. Ah, que eso son está muy bueno. dos actitudes diferentes, Claro. ¿viste? Uno es el que te ayuda porque te corresponde y otro es el que se hace cargo. Y bueno, en mi casa siempre se hizo cargo, entonces, digamos, y nunca, sinceramente, nunca me impidió ni nunca me limitó a este desarrollo, porque bueno, cuando vos estás en pareja y tenés una familia, no todos pueden estar de acuerdo. Claro. Y bueno, a veces hay que renunciar. Sí. Sin embargo, no pasó eso ni con mi marido ni con mis hijos. Claro. Así que bueno, eso es fundamental. ¿Qué te eso dicen sí, tus como hijos? Y ahora mira, mamá es diputada nacional. Primero, digamos, ellos me alientan. Sí. Algunos, creo que en el fondo se sienten orgullosos de que su mamá... ¿Cuántos hijos tenés? 3. Aparte ya son grandes. 3 hijos y qué carrerón, sí. Pero tengo un hijo ya de 28 años, un hijo de 26 y una mujer de 24 que creo que es la que menos le gusta que su mamá esté acá. Ajá, mira vos. Pero bueno, viste como dicen los chicos, pero se la banca. Y acompaña y ayuda y como todo esto empezó cuando ellos ya estaban grandecitos, a lo mejor no lo padecieron siendo niños. Claro, claro. Entonces fue más fácil. Porque si bien yo no soy, yo soy nueva en el sentido de historia política, pero no soy tan joven. Entonces, bueno, se combinaron las cosas en un momento que fue más fácil hacerlo. Claro. Pienso que con hijos chicos no sé si hubiera podido. Claro.
¿Y cómo ves en general? Porque vos a lo mejor en tu caso particular me decías yo no me he sentido discriminada, pero bueno, a lo mejor no es el caso de todas las mujeres, ¿no? Vos, ¿cómo lo has vivido con tus compañeras? Si vos ves que, por ejemplo, a la hora de formar una lista decíamos, bueno, a veces están primero los varones y la mujer termina entrando con el cupo obligatorio. Mira, yo no puedo negar que subyace en la sociedad una cultura machista. Sí. Que creo que estamos mejor, pero que todavía falta. Falta. O sea, eso está. Sí. Después, como en todos los órdenes, va en la actitud de cada uno. Porque bueno, en el 2007 sí ocupé un lugar en una lista de diputados por el cupo. Pero ya en el 2011 participé como candidata a senadora y eso no es cupo, eso claro. es, sí. Bueno, que te pusiste el tema en el hombro, y en el 2013 encabezé una lista de concejales. No viví esto, pero también a veces tiene que ver con la forma de ser, tiene que ver con la situación. Bueno, no te olvides que yo estoy en un partido político que en la provincia y en la ciudad está sufriendo un desgaste. Y yo siempre digo esto, y sin herir a ningún hombre, por favor, porque no tengo este problema. Pero a veces cuando las cosas vienen complicadas, las mujeres somos las que nos ponemos al hombro la carga y vamos. Así que me parece que también tuvo que ver con eso, como muchas mujeres de mi partido que son mujeres de garra, mujeres fuertes, mujeres luchadoras. Claro, bueno, tenemos presidentas mujeres, presidentas mujeres en América Latina también. Yo coincido con vos también en que, bueno, no para que se nos enojen los señores, pero que por ahí tenemos como una impronta que es necesaria, ¿no? Distinta. Sí. Yo veo las legisladoras, bueno, yo soy de Santo Tomé, lo veo también en las legisladoras de Santo Tomé, esta cuestión de la escucha al vecino, esta cuestión de verlo de otra manera, de buscarle la vuelta, ¿no? Esta cuestión femenina acogedora. Porque es una condición femenina, un tema de sensibilidad. Exactamente. Y que es lo que nos hace diferentes, pero no ni mejores ni peores. Somos diferentes a los hombres y yo siento que esa es una de las condiciones. Y como vos decís, la escucha, el ponerse al lugar del otro, cierta sensibilidad hacia lo que le pasa al otro. Y vos sabés que en política a veces vos querés encontrar las soluciones revolucionarias y te das cuenta, sobre todo en las recorridas y demás, que a veces la gente solo necesita que la escuches. Sí, tal cual. Solo necesita eso, que la escuches. Y que también habla de una sociedad donde hay gente muy solitaria, ¿no? Sí. En el mundo en que vivimos. Sí, es verdad que necesita de la atención del otro. Sí. Se han perdido tanto este tema de las relaciones cercanas, de las relaciones entre vecinos. Y eso es un poco lo que también me parece que la mujer aporta, ¿no es cierto? Esta cuestión de la familia, de la cuestión acogedora. Bueno, y contame ahora un poco qué expectativas tenés con este cargón que tenés. Vamos a decirlo así, una palabra, ¿no? Está buena. Y bueno, mirá, la verdad que hoy por hoy, en función del resultado del domingo, creo que el desafío es aún mayor, porque cuando vos estás en un lugar de oposición, en esta nueva situación del país, donde seguramente va a haber muchos cambios, y bueno, hay que sostenerse en sus convicciones y ver de qué manera, con la altura necesaria, defendés aquellas cosas de las que estás convencido. Y eso va a estar en el debate político, y ese debate se va a dar precisamente en el Congreso. Creo que va a ser el lugar donde hoy por hoy se van a debatir las grandes cosas, si realmente requieren un cambio o no, y allí va a haber que estar muy bien preparado, con fundamentos muy profundos y muy concretos. Eso va a requerir temas que la sociedad está pidiendo para el Congreso, que tienen que ver con el tema de la inseguridad, con temas nacionales muy fuertes realmente, ¿no? Con la justicia, está... O sea, es que claro, cuando uno estaba a nivel local o a nivel provincial, bueno, eso es un tema nacional. Claro, y ahora te toca a vos. Y bueno, hacerse cargo. Así es, hacerse cargo. Silvina, mirando un poco para atrás y para hacer como una reflexión final, digamos, de todo lo que has pasado para llegar a este cargo tan importante, digamos, cómo lo has vivido y un poco qué sentimiento te provoca todo esto, ¿no? De haber luchado tanto y bueno, hoy estar en este lugar. Mira, en primer lugar, y te digo que me pasó el domingo cuando fui a votar, una gran emoción, porque estás en un lugar que estamos en un momento muy particular de la historia, justo un quiebre, justo un cambio, así que me generó una emoción de decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Y después también con mucha responsabilidad, porque bueno,
que hay que ser muy serio en lo que viene, en lo que se decide. Con mucha ansiedad, yo soy así bastante ansiosa y bueno, con mucha esperanza, más allá de que obviamente yo formo parte del otro partido, no el de Mauricio Macri. Sí. Yo estaba en la lista de Daniel Scioli, bueno, sí. Ahora esto es lo que eligió la gente y saber entender que desde esa elección de la gente, ser muy firmes, la gente nos está pidiendo a los políticos debates sin agresión, nos está pidiendo ser positivos, ser constructivos. Entonces, bueno, en ese marco, buscar ese marco y no salirse de las convicciones, claro. Todo un desafío. Y a mí la verdad que me gusta, me motiva, me siento con vocación por eso y bueno, y a estudiar. Bueno, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Poné la impronta femenina. Sí, claro que sí. Claro y después nos vas contando cómo te va yendo. Por supuesto. Aparte, yo siempre en estos años me sentí muy respetada por la prensa y creo que tenemos un buen vínculo y me parece bien contar cómo van las cosas y de qué lugar las ve uno. Seguro. Y evitar todo tipo de descalificación, porque la gente también tiene que acostumbrarse a escuchar la profundidad de los temas, no solamente la superficie que a veces tiene estas cuestiones de enfrentamientos inútiles, pero sí escuchar la profundidad, por qué se toman cada medida y los medios de comunicación son fundamentales. Bueno, muchas gracias y bienvenida al espacio como siempre. Muchas gracias a vos. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos. Como estamos en el final de Había una vez una mujer, solo nos resta contarles nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer, nuestro email, habiaunavezunamujer@gmail.com y nuestro teléfono 155 11 99 44. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo encuentro.